La ciudad de hierro de Dis sobresale de las eternas columnas de humo hediondo y corrosivo, y en lo alto de su negra torre del homenaje se encuentra el Consejo de Guerra Infernal. Allí se sientan 7 de los más grandes, malvados y astutos archidemonios. Cada uno representa la manifestación de uno de los 7 pecados mortales. Son los gobernantes de la corte de la serpiente de 7 cabezas que supervisa la guerra del infierno contra la creación en la tierra. Cada uno es conocido como una de las cabezas de la serpiente, y en última instancia son sus órdenes las que dictan todas las fuerzas militares de la gran guerra al servicio de la jerarquía infernal. En la retorcida, traicionera y siempre cambiante política, rara vez los más poderosos de los demonios se sientan en el gran consejo de guerra de la corte durante mucho tiempo. En la ciudad de hierro de Dis se erigen imponentes estatuas de las cabezas de la serpiente que representan la ira, la envidia, el orgullo, la gula, la avaricia, la pereza y la lujuria, erigidas por esclavizadas cuadrillas de trabajo de los demonios del yugo, solo para ser derribadas de nuevo y convertidas en escombros a medida que los nuevos señores demonio ascienden a la cúspide del poder pisoteando a sus rivales. La jerarquía de la corte es cualquier cosa menos estable. Se dice que solo Mahón ha ocupado el cargo de cabeza de la serpiente de la codicia casi sin interrupción durante toda la gran guerra. Otros cargos han visto un desconcertante desfile de duques, marqueses, margraves, varones y baronesas, paramilitares, príncipes, lores, damas y condes y una multitud de otros altos nobles que componen la jerarquía infernal. Este torbellino de gloria política seguido de la ruina más absoluta se refleja en los cambios de poder entre sus seguidores mortales en la tierra. El consejo funciona por mayoría de votos, y a menudo con márgenes muy estrechos. Se necesita muy poco para que un ambicioso príncipe o princesa del infierno se gane tantos enemigos que sea depuesto y sus alas rasgadas, obligado a comenzar su ascenso desde abajo una vez más, con la burla de sus rivales quemándole como el veneno. Innumerables pretendientes envidiosos trabajan contra los jefes de la serpiente, tratando de reemplazarlos y obtener la gloria y el prestigio que conlleva una posición tan elevada. El poder de los demonios también aumenta y disminuye en función del número de seguidores mortales que puedan corromper para su causa, por lo que hay un cambio constante en los señores de los demonios que pueden lucir una de las 7 coronas de las cabezas de serpiente. Aunque Belcebú es, con diferencia, el señor de la gula más poderoso, el señor de las moscas desprecia el lugar que le corresponde en la corte, y en su lugar, libra su batalla contra la creación a través de su grial negro. Esto deja su asiento libre para que los ángeles caídos menores puedan luchar por el honor de sentarse en el trono hambriento. A las órdenes de la corte, las bandas de guerra del infierno se reúnen en la puerta del infierno y se lanzan a asolar el infeliz mundo. Los demonios del yugo se reúnen bajo los estandartes de sus pretores y hechiceros. Las formas destrozadas de los caballeros del infierno se enfundan en sus armaduras y emergen de sus tumbas de fuego, donde sus cuerpos permanecen aplastados bajo poderosas losas de basalto negro que no dejan de girar mientras no están sirviendo en el esfuerzo bélico. Los santos profanados son traídos para actuar como impíos altares de guerra que contaminan y pervierten la tierra por la que transitan. Por delante de las bandas de guerra vuelan las langostas del foso. El estruendo de sus alas anuncia la llegada de la corte, y sus aguijones venenosos dejan quemaduras que no se pueden curar. Y a veces, cuando los presagios de muerte sobre el cielo ardiente del infierno y las estrellas negras son favorables, un cazador del sendero de la mano izquierda se unirá a una banda de guerra en su salida de la boca del infierno. Cuando la banda de guerra marcha para unirse a la gran guerra, se puede escuchar una música alegre y triunfante tocada por manos invisibles, ya que participar en una de estas cacerías se considera un gran privilegio dentro del Seol. Frente a la mayoría de las bandas de guerra, los látigos de los demonios del yugo conducen a los soldados esclavos humanos vivos de la corte, conocidos como los miserables. Estas desafortunadas almas no poseen ni una gota de sangre demoníaca, y actúan como tropas de choque desechables o son utilizadas como sujetos de tortura para potenciar la magia goética de los hechiceros y otros usuarios de las artes oscuras. Capturados durante una de las cacerías de la corte,
vendidos a los demonios en los dominios herejes o teniendo la desgracia de haberse colado tontamente en los lugares donde las fronteras del mundo son delgadas. Sus mentes están marcadas por haber presenciado el horror de la condenación mientras aún están vivos, dispuestos a hacer cualquier cosa para escapar de un destino 1.000.000 de veces peor que la muerte. Se agarran a la más delgada de las posibilidades. Si un miserable derriba a un poderoso oponente, la ley del infierno es clara: el mortal obtendrá su libertad, en memoria y honor de la primera rebelión, cuando hubo guerra en el cielo y la sangre de los ángeles pintó de rojo el firmamento. La corte y la gran guerra. Cuando la puerta del infierno fue abierta por la herejía definitiva de los templarios, fueron las bandas de guerra de la corte las que se lanzaron y tomaron el Levante en asalto, mucho antes de que se formara la primera legión hereje. Cayeron sobre los pueblos de Oriente Medio, Asia y Europa. Aplastaron a los ejércitos mortales enviados contra ellos como el fuego quemando paja seca. Solo en Antioquía y en el Muro de Hierro fueron finalmente controlados, aunque a un coste terrible. Mientras tanto, asombrados incluso por estos sirvientes del infierno, innumerables hombres y mujeres cayeron de rodillas ante el oscuro esplendor de la corte y los adoraron como dioses. Aquellos con corazones verdaderamente malvados se salvaron y se convirtieron en los primeros herejes. Con el tiempo, su número se convertiría en los millones que ahora llenan las ciudades y dominios bajo la sombra de la puerta infernal. Al ser tanto del mundo material como del mundo espiritual, los soldados de infantería de la corte pueden marchar a hacer la guerra en la tierra sin temor a las represalias divinas, ya que no rompen el pacto del infierno. La corte también limita cuidadosamente el tamaño de estas bandas de guerra, de modo que la mayor parte del sufrimiento y las muertes de la gran guerra son obra de mortales, tanto para fastidiar al dios tirano YHWH, como para aumentar su propio poder, ya que cuantos más humanos se corrompen y mueren en la rebelión, más se altera el plan de Dios y mayor es el poder de los demonios. Las misiones de la corte contra los fieles no siguen la misma lógica que la que podría tener un comandante mortal. Un poderoso pretor podría atacar una aldea militarmente insignificante solo para matar a un futuro santo recién nacido, traicionar a sus propios seguidores mortales cayendo de repente sobre algún asentamiento hereje desprevenido, o incluso enfrentarse a una banda de guerra de un jefe de la serpiente rival. Los sabios no cuestionan los motivos de la furia del infierno, y los herejes aceptan estos ataques ocasionales contra sus fuerzas como un juicio justo por su falta de éxito en la guerra contra los fieles. Poderes goéticos. Muchos de los guerreros de la corte tienen acceso a hechizos, habilidades y poderes goéticos que utilizan el sufrimiento de los mortales como energía espiritual para desatar los poderes destructores de la realidad de los demonios. Cuando el plan de Dios para el universo se ve interrumpido y pervertido, los hechiceros infernales y otras criaturas demoníacas pueden utilizar la energía primordial liberada de la creación para alterar la realidad. Sin embargo, los demonios tienen que ser rápidos. La voluntad omnipotente de Dios pronto se reafirma sobre la existencia, y se pierde la oportunidad de que los demonios perturben el mundo. Así, las criaturas infernales tienen una necesidad continua y creciente de sacrificios humanos, dolor y guerras interminables para habilitar sus poderes sobrenaturales.